En este módulo tenemos a la doctora Graciela Castro Narro. Ella es expresidenta de la Asociación Mexicana de Patología, expresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, ALE. Es actualmente jefa de Patología y Trasplantes del Hospital Médica Sur y también es médico adscrito del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Nos hablará del tema MASLD como problema creciente de salud pública mundial. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por la presentación y bueno, pues felicidades a los organizadores de este curso Precongreso de Gastro por el exitoso evento y agradezco la oportunidad para hablar sobre este tema tan importante. Y es que MASLD, la esteatosis hepática metabólica, es la amenaza silenciosa más importante de la salud pública global. Es importante mencionar que desde el 2023, en el que se realizó el cambio de la nomenclatura y en el que pudimos ver los diferentes subtipos de la esteatosis hepática, se han publicado múltiples artículos, pero también se ha hecho más investigación al respecto. Y uno de los artículos que se ha publicado y que es muy relevante es este, que ya incluye los 5 subtipos de la esteatosis hepática y que nos dice de la esteatosis hepática MASLD, de MET-AL, esteatosis hepática metabólica más alcohol, y de la esteatosis relacionada con el alcohol, cuáles son las causas de mortalidad más importantes. Y en este artículo dividieron las personas sin cirrosis hepática, con MASLD, con MET-AL o con ALD, y las personas con cirrosis hepática. Y aquí lo que se observó es que aquellas personas con cualquiera de estos 3 subtipos de la enfermedad sin cirrosis, la primera causa de muerte son las causas cardiovasculares. Y en segundo lugar son las neoplasias. Y de las neoplasias, la más frecuente es la pulmonar y posteriormente la gastrointestinal. De las personas con MASLD, MET-AL o ALD con cirrosis hepática, la principal causa de muerte también son las enfermedades cardíacas. Y en segundo lugar son las neoplasias, pero aquí el carcinoma hepatocelular es la causa más frecuente de mortalidad. Y esto entonces es muy relevante tenerlo en cuenta porque debemos de hacer hincapié en el diagnóstico temprano, también en las estrategias de tratamiento y sobre todo tener en cuenta el tamizaje de estas neoplasias, nosotros como gastroenterólogos, y también tener en cuenta que no nada más es el daño hepático, sino que es una enfermedad multisistémica que afecta también el corazón. Y entonces se ha dicho que pues es una enfermedad, la esteatosis hepática, que va relacionada totalmente al riesgo cardiometabólico. Aquí podemos ver en este otro estudio de 30 años, de 1990 a 2021, publicado en el 2025, cómo se informaron 138,000 muertes en el 2021, 1,267 millones de casos estimados para el 2021, con 48 millones nuevos casos cada año, y la incidencia aumentó. En cuanto a la prevalencia, es importante tener en cuenta que tenemos una prevalencia global de 32.4%, pero MASLD es la enfermedad crónica hepática más frecuente en el mundo.
pero además ha habido un cambio en la epidemiología en la última década en cuanto a la etiología del carcinoma hepatocelular, siendo que ahora el carcinoma hepatocelular más frecuentemente se presenta con pacientes con MASLD. Además de que MASLD es en este momento la segunda indicación de trasplante hepático. Y esta es la prevalencia global. Sin embargo, la heterogeneidad de estas prevalencias se ve en los diferentes países, siendo las prevalencias más importantes en Oriente Medio, en África del Norte, pero como Latinoamérica no nos quedamos atrás, también estamos en rojo con una prevalencia de más de 30%. ¿Qué tenemos en México? Pues en México tenemos una prevalencia de las más altas, junto con Brasil, de la esteatosis hepática. Y dentro de nuestro México es diferente en cada uno de los estados, siendo las prevalencias más altas pues en Baja California, en Yucatán, en Jalisco y en Nuevo León, que teníamos unas prevalencias de más del 50%. Hemos revisado entonces cómo la esteatosis hepática tiene una mortalidad alta, una prevalencia alta y también una incidencia que va en aumento. Pero también debemos de considerar que la carga de esta enfermedad también se ve reflejada en los años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, ya que estos años de vida perdidos también se encuentran elevados, sobre todo por la relación que tenemos con el síndrome metabólico, de tal manera que la calidad de los pacientes se ve afectada. Tenemos entonces el factor ambiental que se refleja claramente en esta prevalencia en cada uno de nuestros estados de la República, pero también tenemos el factor genético, ya que tenemos como población mexicana una susceptibilidad mayor porque tenemos más riesgo por el polimorfismo de PNA-PLA3, que tenemos más frecuentemente aquel polimorfismo que evoluciona más hacia fibrosis y tenemos menos frecuentemente los polimorfismos protectores. Además del factor ambiental, el factor genético, tenemos el factor metabólico, ya que la esteatosis hepática va a la par con las epidemias de la obesidad, que también va hacia arriba, y la diabetes. De aquí podemos ver cómo en nuestros pacientes con diabetes mellitus, pues es un factor de riesgo importante, y cómo en las personas que tienen un factor de riesgo, por ejemplo, como diabetes, pues esta prevalencia se puede ir hasta el 57%. Y es por esto también que muchas veces debemos de trabajar de manera multidisciplinaria con los endocrinólogos para la detección oportuna de la esteatosis hepática y el tratamiento lo más oportunamente. Podemos ver en este estudio en donde en un periodo del 2016 al 2030 vieron, pero ya los pacientes con el diagnóstico de MASLD y con F4, cómo también va en aumento. Y el aumento es que en el 2016 al 2030 se duplicaron los casos de pacientes en F4. Esto quiere decir que desafortunadamente estos pacientes ya con cirrosis hepática podrán presentar complicaciones de descompensación, un requerimiento mayor de trasplante y también la presencia de carcinoma hepatocelular. ¿Cómo es la proyección hacia el 2045? Pues desde 1990 hasta el 2045 se ha visto
que si el número de casos sigue aumentando de forma sostenida, pues según las proyecciones, de 20 a 25 millones en 1990 de personas con MASLD, tendremos más de 60 millones para el 2045. Tenemos que trabajar entonces en una concientización y en prevención desde nosotros como médicos, desde la comunidad de pacientes, en que poco a poco debemos de ir cambiando nuestro estilo de vida en cuanto a aumentar la actividad física, a tener mejores hábitos de sueño, a tener una mejor alimentación, y esto transmitirlo como médicos a todos nuestros pacientes desde la familia y también desde los niños. Porque en cuanto a estilo de vida y salud, en población de más de 53 años, en la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México, que es el ENACEM, se ha visto que la población de 53 años y más, pues ha venido practicando menos ejercicio y más consumo de alcohol y afortunadamente menor consumo de tabaco. Quizá el menor consumo de tabaco, esto es muy importante porque pues ya vimos que la segunda causa de muerte dentro de las neoplasias está el cáncer de pulmón. La población de 53 años en más, en cuanto a actividad física, se ha visto que también se realizan menos actividad física y más actividades sedentarias como ver la televisión, estar ahí en redes, sentados, hablar por teléfono y mensajes. Entonces, por ahí estos hábitos también debemos de ir cambiando. ¿Qué es lo que está haciendo México para cambiar este trayecto que no queremos que llegue a ser de tantos millones en el 2045? Bueno, pues la ley antitabaco desde el 2008 con los espacios libres de humo de tabaco. En el 2023 se prohibió el tabaco en los espacios públicos y de publicidad. Quizá por esto las personas que consumen tabaco disminuyeron en esta encuesta del ENACEM. 3 por mi salud, con disminución de consumo de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y fomentar la actividad física, así también como otros programas en horarios regulados de venta de bebidas alcohólicas y la ley seca. Se encuentra también dentro de las actividades de promoción de la salud en la norma 051 que el empaque y etiquetado de productos altos en azúcar no se deben de usar ya colores llamativos para evitar que sean tan atractivos a los consumidores, desde los niños a los adultos. Y también, pues recientemente en marzo del 2025 se anunció prohibir la venta de alimentos ultraprocesados en las escuelas de México, que esperamos esto se realice para que podamos frenar un poco esta proyección. En algunos estudios para ver qué tanto estas actividades de promoción en la salud han tenido una mejoría, se ha visto que las ventas diarias de bebidas azucaradas sí han disminuido y que también en encuestas realizadas se ha visto que 68% de los padres de familia reportan que sus hijos comprenden fácilmente el etiquetado, que el 77% de adolescentes reportan el etiquetado fácil o muy fácil de comprender y el 79% de los adultos también se les hace muy fácil. De aquí, primero, entender que podemos hacer este cambio y que afortunadamente en México sí se ha visto algo de mejora. También se vio que 39% de las personas en una encuesta realizada a la población general
reportaron realizar cambios en las compras de alimentos etiquetados, y esto quiere decir que el 42% no compró ese producto, que el 29% compró un producto similar con menos sellos y que el 7% pues compró un producto similar sin sellos. Entonces, poco a poco se ha visto que puede haber un cambio, y en donde se ha visto más cambio es en la disminución de las bebidas azucaradas. El etiquetado frontal de advertencia alrededor del mundo se va generalizando. México fue uno de los pioneros con el doctor Barquera, y esto se ha ido generalizando en diversos países de Latinoamérica, incluso a nivel global. Entonces, es una medida que nos puede dar buenos resultados. En cuanto a las bebidas azucaradas, también se ha puesto un impuesto que ha pasado del 1.56 al 3 pesos por litro, y aquí se incluye cualquier tipo de azúcar no calórico. La justificación de este impuesto fue reducir obesidad, diabetes y enfermedades metabólicas, que si reducimos esto, también reducimos esteatosis hepática, y el tabaco, que también se ha ido incrementando gradualmente la cuota específica y que se irá incrementando hasta el 2030. Entonces, esto puede ayudarnos también para la disminución del cáncer de pulmón. En cuanto a las políticas públicas que ya tenemos, es promoción de estilo de vida saludables, impuestos a productos específicos, mejorar la concientización sobre la salud desde las etapas tempranas de la vida es muy importante, ya que la esteatosis hepática viene desde los niños hasta los adultos y adultos mayores, y también el detectar la coexistencia de enfermedades crónicas. Desde luego, tener protocolos de atención actualizados para detección oportuna de esteatosis hepática, de complicaciones, y también tamizaje en cuanto a las neoplasias más frecuentes. Medición de peso, talla, presión arterial, glucosa, triglicéridos y colesterol, y sobre todo garantizar el acceso y disponibilidad del tratamiento, que esto va avanzando y que esperamos tener tratamientos ya aprobados para la esteatosis hepática para el próximo año, y una capacitación continua del personal de salud. Entonces, seguimos trabajando como México en este aspecto, y para que sigamos viendo todos estos avances, para terminar, los quiero invitar al curso de gastroenterología y hepatología del Instituto Nacional de Nutrición, el 2 y 3 de julio del 2023, y posteriormente en Ciudad de México, la Asociación Latinoamericana de Hepatología, tendremos el congreso del 30 de agosto al 2 de septiembre. Así que los esperamos y muchas gracias por su atención. A continuación, el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco nos hablará acerca del riesgo cardiovascular en MASLD y estrategias de control. El doctor Velarde es especialista en gastroenterología y endoscopía, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, además de contar con una estancia formativa en hepatología en el Hospital Clínic Barcelona, con un máster en hepatología de las Universidades de Alcalá y Autónoma de Madrid, y actualmente es jefe de servicio de gastroenterología y del programa de eliminación de hepatitis C del Hospital Civil de Guadalajara. Adelante. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros a una hora compleja, y hoy nos toca platicar un poco sobre un tema que es relevante, algo que de repente no volteamos a ver como gastroenterólogos o como hepatólogos. Y la primera pregunta que yo les quisiera hacer para su conciencia es si en su consulta o en su práctica clínica diaria hacen evaluación frecuente del riesgo cardiovascular.
Yo sé que la respuesta va a ser poca, no creo que lo hagamos de una manera rutinaria y esto es lo que vamos a platicar un poquito, ¿no? Ustedes saben, como ya la doctora Graciela ha hecho alguna introducción, la esteatosis hepática tiene un espectro de etiologías muy diverso y que no solamente está centrado en dos cosas, el alcohol o no alcohol, ¿no? Y esto nos hace que para que ustedes tengan un diagnóstico actual de esta esteatosis hepática metabólica, tienen que documentar específicamente los datos de esteatosis, ya sea por un estudio de imagen, por un estudio invasivo como la biopsia con la histología, y que tengan un paciente con sobrepeso, con obesidad o con algún criterio de disfunción cardiometabólica. Con todo esto ustedes ya tendrán integrado el diagnóstico de este famoso MASLD que vamos a mencionar más frecuentemente. Sabemos que este es un órgano de impacto de la disfunción metabólica y el hígado es una manifestación hepática de este síndrome metabólico y que tenemos alrededor todos estos componentes que por sí solo ya determinan cierto riesgo cardiovascular, cierta mortalidad asociada, y que si unimos algunos de estos componentes como la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión o la resistencia a la insulina o alteración del metabolismo del carbohidrato, ustedes tendrán un riesgo cardiovascular. Evidentemente sabemos que esta enfermedad tiene un impacto con cifras variables, ya nos lo mencionó la doctora Graciela, con cifras promedio de un 25 a 30% de la población afectada, y que hemos migrado de esa nomenclatura que era netamente un hallazgo histológico a este hallazgo más fisiopatológico con más impacto, que es el MASLD. Pero esto va más allá del hígado. Recuerden que tiene un impacto multisistémico que ustedes pueden ver en diversos órganos importantes, el corazón, pero también tenemos a nivel renal un alto riesgo de tener afectación. Si esta prevalencia que tienen con este conocimiento que ya tienen de la enfermedad, ustedes tienen que hacer una conexión de este eje hígado cardiovascular, ¿no? Y este eje hígado cardiovascular nos lleva a que tengamos que pensar en si tienen estos pacientes o no riesgo cardiovascular. Y esto es porque, recordando de qué se mueren los pacientes con MASLD, la causa número 1 son causas cardiovasculares, y esa asociación de morbimortalidad es muy importante. Tenemos que empezar a conocer también qué mecanismos tiene. Si esto es una disfunción metabólica, pues tenemos múltiples mecanismos con impactos diversos que van a tener un impacto en la atención de los pacientes. Algo interesante, hay un estudio español encabezado por el doctor Crespo y su grupo, donde veían que solamente el 17% realizan exploración física básica orientada al riesgo cardiovascular, y que evidentemente la mayoría de los médicos utilizan solamente un 10% calculadoras de riesgo de estos pacientes, y esto hace que esto sea complejo en la evaluación. Este riesgo tiene conexiones fisiopatológicas que parecen bidireccionales, y evidentemente no sabemos qué apareció primero, si esta disfunción metabólica lleva al riesgo cardiovascular o ya por sí solo este paciente tiene riesgo cardiovascular en la enfermedad hepática. Y los factores que influyen son diversos, factores genéticos como la expresión de genes. Y un mismo gen, ustedes saben que puede expresar diversas enfermedades. Por ejemplo, ya lo hablaba la doctora Graciela hace algunos minutos, la expresión de polimorfismos del PNPLA3, por ejemplo, un polimorfismo como el I148M, puede expresar para varias cosas, para dislipidemias, para esta esteatosis hepática metabólica, para eventos vasculares cerebrales o incluso para la expresión de diabetes. Entonces, el tener la expresión de un gen o un polimorfismo puede expresar diversas enfermedades que tienen conexión fisiopatológica. Y si vemos este diagrama, que es muy complejo, es solamente para ilustrar lo complejo que es toda la interacción de la dinámica de los lípidos intrahepáticos y cómo interactúan los factores genéticos, epigenéticos, y cómo esta dinámica de los lípidos hace que el tejido adiposo tenga una actividad metabólica alterada que finalmente va a expresar en dislipidemia heterogénica, en diabetes tipo 2 y evidentemente en este paciente que tenga acúmulo de grasa intrahepática. ¿Qué es lo básico que tenemos que dejar claro del riesgo cardiovascular en esta entidad? Que es la causa número 1 de muerte,
y que en estos pacientes se sobreponen varios factores de riesgo tradicionales. Recuerden la hipertensión, la resistencia a la insulina, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, y evidentemente que están entrelazados con el síndrome metabólico. Y estos pacientes tendrán más riesgo de enfermedad cardiovascular o de muerte cardiovascular prematura. Estos pacientes que ustedes ven que antes de los 55 años de edad tienen un evento cardiovascular mayor que puede ser fatal en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los hallazgos principales? Ustedes tienen pacientes que tienen grosor arterial aumentado, la íntima media de la carótida está también alterada, está engrosada. Tienen pacientes que tienen placas ateroscleróticas en la carótida y calcificaciones coronarias, ¿no? Esto lo tienen más incrementado y los mecanismos fisiopatológicos ya están bien establecidos. Hay inflamación vascular, hay disfunción del tejido adiposo, hay una sobreexpresión del eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay generación de estrés oxidativo y evidentemente la resistencia a la insulina es un eje fisiopatológico muy importante. Todo esto lleva a que haya un acúmulo de lípidos anormal, haya un remodelamiento vascular y por supuesto hay lesión vascular con algunos otros impactos incluso a nivel de la coagulación que llevan a enfermedad del corazón. También estos pacientes tienen más riesgo conforme aumenta la presión arterial. Conforme haya un aumento de la presión arterial, su paciente tendrá más riesgo mediado por diferentes mediadores bioquímicos de tener más fibrosis hepática. Y esto se puede volver en ocasiones un círculo virtuoso que va a perpetuar entre más aumento de la presión arterial, mayor riesgo de que tu paciente tenga fibrosis hepática. Y evidentemente también hay este subgrupo de los que tienen una enfermedad cardiovascular subclínica, donde evidentemente esta inflamación subclínica va a pasar desapercibido en la mayoría de los casos, donde ya hay estrés oxidativo aumentado, hay un estado protrombótico, hay zonas de hipoxia, hay alteraciones también a nivel del flujo renal y que el paciente va a tener esos riesgos incrementados. La relación entre muscle D-MASH y la aterosclerosis también está bien establecida con diversos estudios que han demostrado que hay un aumento en la rigidez de la pared arterial, como les decía, y hay esas calcificaciones coronarias. Y entonces estos pacientes tienen un mecanismo que se ha denominado de dos vías que perpetúan el daño continuamente. Y si nos vamos, como habíamos dicho, también a riesgo de arritmias, riesgo de enfermedad renal crónica, disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular prematura, pues bueno, los mecanismos fisiopatológicos tienen una buena conexión, una conexión ya conocida que tiene varios mediadores, pero vean cómo la disglucemia heterogénica, la desglucemia, la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, la inflamación, esos estados de hipercoagulación y por supuesto el eje renina-angiotensina alterado que va a alterar el flujo sanguíneo renal, mete al paciente en mayor riesgo de que tenga complicaciones extrahepáticas aparte de la enfermedad del hígado. Evidentemente sabemos que el hígado va a tener riesgo de progresar a fibrosis, a cirrosis, a cáncer de hígado de una manera no lineal, pero también este impacto extrahepático es sumamente importante. ¿Y qué podemos decir de la microbiota? Pues la microbiota ha aparecido como también un eje temático de estudio. Y vean este metabolito descrito inicialmente en pacientes con obesidad y con diabetes, que es el imidazol propionato. Bueno, este es un metabolito producido por la acción de bacterias intestinales a partir de la histidina y tiene impacto fisiopatológico en resistencia a la insulina, en afectación de la capa endotelial y por supuesto esto con un impacto en rigidez arterial aumentada. Todo esto pues abre paso que también pueda tener la microbiota una posible manipulación terapéutica que modulando esta microbiota probablemente podamos mejorar este tipo de situaciones. Los pacientes que tienen muscle D también van a tener diversos eventos cardíacos vasculares mayores y por ejemplo los pacientes que pueden tener mayor riesgo de infarto al miocardio con un incremento del 25 al 30% en estos pacientes. Evidentemente, esto independientemente de otros factores como la edad o el sexo o alguna otra comorbilidad cardiovascular. Y el ictus isquémico también
se relaciona mucho con los grados de fibrosis hepática. Pacientes con fibrilación auricular tendrán más riesgo, este tipo de pacientes, y evidentemente la insuficiencia cardíaca que se ha asociado a esta remodelación cardíaca alterada. Todo esto ya está bien establecido. Hay un incremento en promedio de 1 hasta 2 o 4 veces dependiendo del evento cardiovascular mayor que se esté estudiando, ¿no? En la evaluación que hacemos, yo creo que lo básico que hacemos en ocasiones es parte de esto que estamos viendo en este segmento de la laminilla. La presión arterial en ocasiones, de hecho, no la tomamos. Los invitamos a que tomemos presión arterial con técnicas estandarizadas, de forma repetida, con seguimiento, y no porque llegue un paciente ya a varias citas, ya no volvamos a revisar esa presión arterial. Un perfil de lípidos completo es importante, no solamente colesterol, triglicéridos, sino también la apolipoproteína B o la A minúscula, que se dice la ApoA minúscula. También es importante que la valoremos, y por supuesto valorar el metabolismo de la glucosa, el historial de tabaquismo, y también hay que buscar daño renal prematuro, y buscando microalbuminuria puede ser una buena estrategia para que ustedes encuentren pacientes en una etapa más temprana. Y después hagan uso de herramientas de estratificación. Existen algoritmos clásicos que ustedes ya conocen, que hay calculadoras en línea como el score de Framingham, algunas otras ecuaciones, el score 2, el score OP, aunque sabemos que ninguno tiene una validación adecuada en población mexicana, pero debemos de utilizar alguno. Entonces los invitamos a que los utilicemos de manera frecuente para estratificar el riesgo, y por supuesto habrá scores más específicos que nos van a ayudar a determinar algunas de estas situaciones. Y luego busquemos daño cardiovascular subclínico, que en ocasiones es muy sencillo mandar a evaluar si el paciente tiene rigidez arterial de la carótida. Hacer una ecografía carotidia no es tan difícil. Yo sé que en ocasiones hacer un calcio score haciendo una tomografía será más complejo por la radiación que emite la tomografía, pero a veces tomamos radiografías cardiopulmonares por cualquier otra cosa. De ahí en mismo es muy fácil tener un software que nos va a sacar este calcio score, y que podemos tener estratificado a nuestros pacientes. Pero repito, hay estudios ya que solo el 17% de los hospitales españoles en este estudio realizan una exploración física adecuada, ¿no? Entonces, yo no quiero saber cómo estamos aquí, creo que estamos en cifras también que nos pueden alarmar, ¿no? ¿Qué limitaciones tienen los scores tradicionales? Tienen defectos generales. Primero, que no están calibrados para poblaciones con enfermedad hepática. Entonces, la capacidad de discriminación es muy mala, y entonces tenemos que ver que hay sesgos con este tipo de score, y que probablemente hay varios estudios que nos han enseñado que no discriminan en población que tiene enfermedad hepática. Sin embargo, bueno, el performance de estos scores pues es diferente, tiene un rendimiento diferente, que pueden ustedes hacer uso secuencial de al menos 2 scores. Si coincide el riesgo, yo creo que eso los puede orientar a que tengan una mejor evaluación. Algo que quiero dejar también claro, las poblaciones de mayor riesgo, vean, las mujeres entre más edad también tendrán mayor riesgo cardiovascular por sí solo, y más si tienen muscle D. El fenotipo metabólico sano también considérenlo, porque probablemente tenga riesgo. Jóvenes de menos de 40 años de edad sin factores de riesgo clásico también pueden tener este riesgo si tienen el muscle D. Existen otros modelos de predicción o integrados para evaluar el riesgo cardiovascular más específicos, que integran ya parámetros hepáticos específicamente. Y vean, por ejemplo, el NALF Cardiovascular Risk Score, que evalúa datos como demográficos como la edad, el volumen plaquetario medio, si tiene o no presencia de diabetes el paciente, y este score tiene un rendimiento diagnóstico no tan malo, de 0.83 a 0.84, y el SAFE Score involucra otros parámetros que también son interesantes, como el FIB4 o el ELF, y algunos parámetros renales que nos van a ayudar a estratificar mejor el riesgo en estos pacientes. Este score parece ser prometedor. Yo creo que hay que esperar algunas publicaciones más, pero puede tal vez ayudarnos. Este gráfico lo van a ver en la
revista naciente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que son las clínicas mexicanas de gastroenterología, que este número de hígado graso está en prensa, que va a salir en las siguientes semanas, pero ya para enfocar el tratamiento en este tipo de pacientes, primero, no es un tratamiento plano, no es un tratamiento lineal, dependiendo de la etapa, pero tienen que tener todos intervención no farmacológica y después ir seleccionando de acuerdo a los factores de riesgo cardiometabólico que tenga su paciente. Y esto, ustedes conocen los mecanismos de acción que tienen estos fármacos y cómo les pueden ayudar a que resuelva estos factores de riesgo cardiometabólico. Ojo, no tiene impacto solamente en que el paciente pierde peso. Eso es la visión más objetiva que tenemos, que el paciente pierde peso y mejora el estado metabólico y mejora el hígado. Pero no solamente va ahí, va más allá de esto, ¿no? Y ya un flujograma, ya para terminar, muy sencillo, para hacer la evaluación de este tipo de pacientes, pues vean cómo aparecen score que se han propuesto como score 2 o algunos otros riesgos que son clásicos para evaluar el riesgo en estos pacientes, y ya dependiendo de esto ustedes van a ver la terapéutica que van a utilizar, ¿sí? Y la farmacoterapia, que es cardioprotectora en este tipo de pacientes, lleva un enfoque clínico multidimensional y multidisciplinario, y que ustedes tienen diversos fármacos, como ya había mencionado, agonistas GLP-1, inhibidores de CGLT2, que tienen ya muchos resultados de protección cardiovascular. Evidentemente hay agentes o terapias emergentes y las estatinas cuando estén indicadas. Todo esto lo tienen que tomar en cuenta para que ahora sí ustedes se lleven algunos gastropuntos para su práctica clínica diaria. Y yo los quiero hacer reflexionar que esta MASLD es un problema de salud creciente, que es la principal causa de enfermedad hepática crónica y se considera y es reconocido como un componente de este síndrome metabólico, que es muy importante que ustedes identifiquen los grupos de riesgo, y ahí están los diabéticos, los pacientes que viven con obesidad y los que tengan algún criterio cardiometabólico, y por supuesto que recuerden que esta situación es de riesgo de enfermedad cardiovascular prematura y es la causa número 1 de que se nos compliquen los pacientes. Y finalmente busquen, estratifiquen riesgo cardiovascular en estos pacientes para que den un manejo personalizado y con un enfoque multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Vamos a continuar ahora con las terapias específicas nuevas y emergentes en MASLD. Para eso tenemos a la doctora Fátima Higuera de la Tijera. Ella es especialista en gastroenterología y hepatología, doctora en ciencias, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es actualmente jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital General de México. Adelante, doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora Cano. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, terapias específicas nuevas y emergentes. Sabemos que recientemente contamos con 2 terapias ya aprobadas. ¿Y qué viene nuevo? Brevemente recordar todo el espectro que compone a la enfermedad hepática de origen metabólico que genera esteatosis, en donde tenemos diferentes etapas: esteatosis, esteatohepatitis, diversos grados de fibrosis hasta llegar a la cirrosis y el riesgo de carcinoma hepatocelular. Entonces, realmente hay mucho campo de acción, porque vemos que en esta enfermedad, que tiene una lesión a nivel hepático heterogénea, pues podríamos tener por objetivo revertir la esteatosis o la esteatohepatitis, la fibrosis, e incluso ya quizá a futuro pues poder incidir en las etapas más tardías. Hoy por hoy, y en base a lo que hemos visto en lo que nos ha comentado la doctora Castro, el doctor Velarde, sabemos que uno de los determinantes mayores para el pronóstico es el desarrollo y el grado de fibrosis. Cuando ocurre la fibrosis y cuando ésta avanza, esos van a ser uno de los determinantes principales que se asocia con estos determinantes cardiovasculares mayores, por supuesto con mayor mortalidad hepática, y por eso es que ha habido un creciente interés
por poder revertir la fibrosis, prevenir su avance y por supuesto mejorar la esteatohepatitis. No quiere decir que los demás etapas no importen, por supuesto hay mucho por hacer, pero lo que les voy a presentar va un tanto enfocado justo a este determinante mayor, que es la fibrosis como causa mayor de morbimortalidad en nuestros pacientes, en donde pues aquí vemos cómo está bien demostrado y bien establecido que en cuanto ocurre el proceso de fibrosis y avanza a mayor grado, mayor mortalidad. Por supuesto, mayor mortalidad por causa hepática, como es esperado. Los pacientes que ya tienen cirrosis tienen un peor pronóstico y esto ha llevado que haya un creciente interés por estudiar diversos vías metabólicas, vías de factores de transcripción nuclear que se comportan como vías profibrogénicas, profibróticas, en donde vemos que el panorama es muy complejo y por eso cuando uno piensa por qué se ha tardado tanto la ciencia en llegar a un tratamiento efectivo, pues porque bloqueando uno de estas vías resulta poco probable que el panorama mejore. Aquí ustedes pueden ver quizá los más alentadores, como los receptores que son específicos o beta selectivos del receptor de tiroxina. Vienen cosas muy nuevas con los factores de crecimiento de fibroblastos 19, quizá más estudiado y más prometedor el 21, y la combinación de diferentes moléculas para bloquear diversas vías quizá es el camino hacia donde vamos, como vamos a ver en los siguientes estudios. ¿Qué tenemos al día de hoy? Quizá no en México, pero sí ya en buena parte del mundo. En algunos países, Estados Unidos, ya se cuenta con resmetirom, que es justamente el primer fármaco que se aprobó para el tratamiento específico de la esteatohepatitis metabólica con fibrosis, particularmente F2, F3. Vemos que es un agonista altamente selectivo del receptor beta de tiroxina y que aquí ustedes pueden ver pues el estudio cardinal en el cual cuando se compara con placebo, pues definitivamente sí hubo significancia en resolución de la esteatohepatitis sin empeorar la fibrosis, y también es quizá el fármaco, y esto es lo que le vale la aprobación, que el otro endpoint importante que pone la FDA, que es la mejoría de la fibrosis, por lo menos en un estadio, sin empeorar la actividad respecto a la esteatohepatitis, también se cumple, ¿no? Y así empezamos en enfermedad inflamatoria con porcentajes muy bajos. Si ustedes recuerdan, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, decíamos, bueno, pues mejoran muy poquitos, pero bueno, esto es importante porque abre el camino para todo lo que viene a futuro, en donde ya, si bien el porcentaje parece bajo, pero ya hay una diferencia significativa con placebo, con efectos generalmente bien tolerados, de mayoría gastrointestinal, diarrea, náusea, vómito. ¿Qué más tenemos? Aprobado ya está también semaglutide, esto gracias a este estudio que es el ESSENCE, un estudio de fase 3, en donde se aplicó semaglutide 2.4 miligramos por vía subcutánea semanalmente versus placebo, que es la dosis que se utiliza también para pérdida de peso, en donde vemos aquí sí quizá resultados un tanto más espectaculares. Vean ustedes, resolución de la esteatohepatitis sin empeorar la fibrosis de 63%, cerca o poco más de un 36%, con mejoría por lo menos en un grado respecto a la fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis, con los efectos adversos de clase que ya conocemos para los agonistas de GLP-1. Entonces, esto abre la puerta pues al tratamiento de esta enfermedad, y vienen cosas nuevas. Aquí brevemente les mencionaré este estudio que es el SYNERGY-NASH, en el cual se estudia también a tirzepatide, agonista dual GLP-1/GIP, en donde también, como podemos ver en la gráfica, la administración de este medicamento a diferentes dosis, si bien el tamaño de muestra es pequeño y quizá todavía por esto no alcance significancia estadística, pero es contundente que la diferencia contra el placebo en los dos endpoints o resultados que deben cumplirse para considerar a un fármaco eficaz, pues se cumplen.
Vean ustedes, vienen muchas cosas nuevas, survodutide, que también se está estudiando, este es un agonista GLP-1 y de glucagón. Vean ustedes que también si nos enfocamos en las gráficas comparado con placebo resulta muy prometedor. Igual el tamaño de muestra es pequeño, estos son estudios fase 2B, pero se van a ampliar y seguramente en un futuro pues estarán también como parte del arsenal terapéutico. ¿Qué ventaja tienen los agonistas duales? Se presupone una mayor eficacia, por supuesto también pueden incrementar efectos adversos gastrointestinales que debemos vigilar en nuestros pacientes. Otro más, retatrutide, vean, este es un agonista triple de receptores GLP-1, GIP y glucagón. Este estudio fue específicamente diseñado con resonancia magnética, no tenemos resultados de seguimiento con biopsia todavía, pero pues también cuando nosotros nos enfocamos en el cambio de la grasa hepática medido por resonancia magnética, pues vemos también que parece bastante eficaz a las diferentes dosis que se aprobaron. Entonces esto ha llevado que las diversas asociaciones de expertos pues consideren ya por lo menos a resmetirom y a semaglutide dentro del arsenal terapéutico específico y particularmente con la indicación de que aquellos pacientes que tienen esteatosis hepática metabólica con una condición de riesgo para la progresión como fibrosis F2 significativa o F3 avanzada, pues se vuelven buenos candidatos para este tipo de terapéuticas que tienen además incidencia o especificidad para tratar la lesión hepática, además del control metabólico que ya está particularmente con los agonistas de GLP-1 bien demostrado. Les decía que quizá combinar con otros fármacos que tengan acción en otras vías es lo que viene. Vean ustedes, este es aldafermina, estos son análogos sintéticos de factor de crecimiento de fibroblastos 19, un ensayo clínico fase 2 aleatorizado doble ciego controlado con placebo, en el cual podemos observar que administrada este medicamento 1 miligramo por día por vía subcutánea, pues fue capaz de regular la homeostasis metabólica, inhibir la síntesis de ácidos biliares, disminución en marcadores como alanino-aminotransferasa, aspartato-aminotransferasa, procolágena 3, disminuciones significativas en pruebas de función hepática, en ácidos biliares. Y también cuando se evaluó la reducción en el contenido de grasa hepática, pues también hubo una mejoría significativa comparado con placebo. Por supuesto es un estudio pequeño, todavía no hay resultados en otros objetivos de la mejoría histológica, ¿no? Vean ustedes, hay varios estudios, el Alpine 2 y 3, en el cual también con pacientes que tenían el diagnóstico de esteatohepatitis con fibrosis F2, F3, pues a diferentes dosis, esto se llevó a cabo en 30 centros de Estados Unidos, pues también se pudo ver que había algunas determinantes principales como la mejoría en la esteatosis, particularmente en algunas como esteatohepatitis, generalmente bien tolerada, y bueno, faltaría ver si también puede mejorar la fibrosis. En este otro estudio, pues aquí pueden ustedes observar cómo si bien todavía falta evidencia de mejoría contundente en la fibrosis, pues algunos resultados que resultan también atractivos, como la mejoría de la esteatohepatitis, de la esteatosis, que puede ser de interés en el estudio y en el tratamiento de esta enfermedad, específicamente en pacientes con cirrosis compensada asociada a esteatosis hepática metabólica. También hay alguna evidencia, 160 pacientes que fueron incluidos en este estudio, y la dosis más pequeña de 0.3 miligramos pues se consideró subóptima, entonces ese brazo se suspendió, pero los otros brazos de 1 y 3 miligramos continuaron por 48 semanas, pues también con resultados prometedores. Algunos más que estos son también
de interés como pegvelfermina. Vean ustedes que también comparado con placebo, pues parecería bastante prometedor para los objetivos de mejorar la esteatosis, mejorar la esteatohepatitis y buscar esta mejoría en la fibrosis, ¿no? Aquí podemos observar también que en pacientes con cirrosis compensada también ha habido algunos avances, todos con este mismo objetivo de tratar de mejorar la esteatohepatitis y en este caso pues revertir el proceso fibrogénico, ¿no? Todos estos no están aprobados, es importante recordar, no están aprobados, pero es el camino que se está explorando. Uno de los quizá más prometedores es efruxifermina. De hecho, la compañía que comercializa semaglutide compró recientemente el laboratorio que está estudiando efruxifermina, pues apostándole que puede ser una combinación seguramente que potencie los efectos que ya tiene semaglutide. Y vean ustedes que en estos pacientes que tienen histológicamente confirmación de esteatohepatitis metabólica con fibrosis F2, F3, pues parecería que comparado con placebo los resultados vuelven a ser prometedores con resultados bastante positivos. Efectos secundarios que quizás se tienen que vigilar, diarrea, náusea, que por supuesto también se pueden potenciar si se prevé utilizar en combinación con lo que ya se tiene disponible. Entonces, eso es como de lo más novedoso. Estos son los resultados finales de este estudio Harmony que evaluó la efruxifermina, en donde pues ciertamente podemos ver diferencias con respecto al brazo placebo, en donde pues mejora esteatosis, hay cierta tendencia a una mejoría en la esteatohepatitis e incluso los brazos de tratamiento resultan en mayor proporción de pacientes que mejoran el proceso de fibrosis. Vean ustedes también, por ejemplo, este otro estudio en el cual marcadores no invasivos como la puntuación ELF, la elastografía de transición, que frecuentemente utilizamos en la práctica clínica, pues tienen una buena concordancia en la mejoría con la respuesta histológica evidenciada con este tipo de tratamientos. Y les decía, bueno, quizá la tendencia sea buscar combinaciones, y aquí ya hay un estudio que combina efruxifermina con receptores de GLP-1. Este es un estudio que fue en combinación, la mayoría de los pacientes recibieron semaglutide, algunos otros dulaglutide, una minoría liraglutide, y lo importante de esto es que en este estudio se observa cómo el agregar efruxifermina a los pacientes que ya estaban tomando algún análogo de GLP-1, pues podemos observar cómo es contundente esta reducción en la grasa hepática, mejoría en la sensibilidad a la insulina, reducción en el riesgo de progresión de la esteatohepatitis, mejor control glucémico. Entonces pues parecen combinaciones muy prometedoras. En aras de ajustarme al tiempo me voy a ir un poco rápido. Pegozafermina, vean ustedes que también es otro de los análogos de factores de crecimiento de fibroblastos 21 que se están estudiando. Notarán que los tamaños de muestra todavía son pequeños, son estudios un tanto exploratorios, fase 2, ve la mayoría, entonces faltan los estudios de fase 3 con un mayor tamaño de muestra, pero como podemos ver en las gráficas, pues realmente parece que la evidencia va a favor de que pueden ser una estrategia que pueda venir a sumar. Y cosas adicionales que se están estudiando, pues miren ustedes este PAMPIPI-AR, que es el afibranor, que también por la vía de los PIPARs pues se está tratando de evaluar si se puede lograr esta mejoría en fibrosis, resolución de esteatohepatitis. Por supuesto falta que la evidencia pues sume más, pero es de lo que viene pues más novedoso, ¿no? Aquí vemos la anifibranor en los criterios que incluyeron resolución de esteatohepatitis y regresión de la fibrosis, como cuando se compara con placebo, pues pareciera con tendencia a ser una mejor estrategia.
y bueno, los efectos adversos que son particularmente gastrointestinales. Saroglitazar, igualmente por la vía de modular los agonistas de PPAR alfa gamma, que parece que también podría considerarse en un futuro, también estudios de fase 2, todo esto es muy preliminar, pero pues es el camino que viene hacia la mejoría y potenciar los resultados que ya se tienen con los tratamientos aprobados. Y finalmente, otro que todavía le falta mucho más en el camino, pero Firsocostat, que aquí pueden ver ustedes la evidencia que lo está evaluando. Básicamente es un inhibidor de ACC1-2, en monoterapia parece tener fuerte efecto en la esteatosis, en combinación con otros agentes podría sumar como coadyuvante, precaución con el aumento potencial de triglicéridos, que sería el warning de seguridad a cuidar. Y bueno, ¿qué me gustaría que se lleven? Pues ya veíamos la mortalidad correlaciona fuertemente con el estadio de fibrosis, por eso hay gran interés en revertir este estadio, pero por supuesto, pues antes de eso prevenirlo, como ya vimos en las pláticas previas. Hay muchos blancos terapéuticos prometedores y quizá el futuro inmediato sea la combinación de diversos agentes para lograr una mayor mejoría en estos pacientes. Muchas gracias. A continuación, el doctor José Luis Calleja Panero nos hablará acerca de obesidad, lo que el gastroenterólogo debe saber. El doctor Calleja es jefe del Departamento de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro y catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, donde recibió su licenciatura en Medicina y doctorado. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Registro Español NASH-EPAMET. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarme a este curso y por siempre compartir con todos los amigos mexicanos toda esta semana de ciencia y de relación. Me ha tocado discutir un tema que no es habitualmente mi tema en las ponencias, pero que voy a intentar de alguna manera resumirles cuál creo que es el papel que puede tener el gastroenterólogo en el manejo del paciente que vive con obesidad. Yo creo que se ha presentado durante la sesión de hoy y realmente todos estamos convencidos de que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, progresiva y recidivante. Y esto es importante que se reconozca como una enfermedad crónica, en la cual seamos capaces de eliminar todo el estigma que tiene de una enfermedad autoprovocada. Yo creo que este es un concepto esencial que tenemos que tener todos los que estamos en la sala hoy y que espero que después de la presentación de hoy quede de una manera clara. Durante la presentación voy a hablar de algunos conceptos creo que novedosos y esenciales en la obesidad. Hablaré de qué patología digestiva tenemos asociada a la obesidad y por lo tanto cuál va a ser el rol del gastroenterólogo, y lo voy a centrar fundamentalmente en dos aspectos: es el manejo o en la indicación de la endoscopia metabólica y en el tratamiento farmacológico de los pacientes que tienen enfermedad metabólica. Una de las cosas importantes es que hemos virado del concepto de definir la obesidad a través del índice de masa corporal, menor de 25, entre 25 y 30 sobrepeso, mayor de 30 obesidad, a un concepto de obesidad basado en la adiposidad, en la distribución del tejido adiposo. De hecho, esta definición es la que más se acepta ahora y se acepta la obesidad como una enfermedad crónica basada en la adiposidad, en ese tejido adiposo ectópico que aparece en los pacientes. Y como ven en este trabajo de aquí, pacientes que serían clasificados como pacientes delgados o pacientes no obesos, cuando se analiza la distribución de la grasa corporal, se convierten hasta en un 30% en pacientes obesos. La mayor parte de los pacientes que tienen sobrepeso por IMC son pacientes obesos
Y como ven, obviamente los pacientes que son obesos por índice de masa corporal se confirma por la distribución de la grasa. Otro concepto importante que se ha lanzado en este documento, que les animo a leer, de la Lancet Diabetes Endocrinology Commission, es intentar definir la obesidad como clasificarla en preclínica o clínica. Preclínica sería aquellos pacientes que, teniendo una IMC elevado, teniendo una distribución de la grasa corporal patológica, no tienen todavía síntomas ni daño en órgano diana relacionado con la obesidad. Son pacientes que están en riesgo de sufrir todas las complicaciones que conocemos asociadas a la obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, insuficiencia renal, diabetes, pero que todavía no lo han desarrollado, de la obesidad clínica, que es ya aquellos pacientes que han desarrollado alguna complicación. Y esto es importante porque cuando uno va a intentar definir cuál es el objetivo del tratamiento en ese estadio, preclínico o clínico, tiene que ver con que en el estadio preclínico el objetivo va a ser monitorizar y prevenir que desarrolle ese daño, y sin embargo en el paciente que ya ha desarrollado una obesidad clínica es un paciente enfermo y un paciente al que hay que dirigir un tratamiento, una indicación terapéutica, una intervención terapéutica para esa. Así que quédense con el concepto de analizar la grasa corporal, y de hecho, si vuelvo a la diapositiva anterior, como ven, digamos, este sería un poco el algoritmo de manejo. En aquellos pacientes, hacer screening en aquellos pacientes que tienen un IMC alto, pero no quedarnos ahí, sino en esos pacientes mirarles la distribución de la grasa corporal y a partir de ahí establecer, digamos, el diagnóstico de obesidad preclínica u obesidad clínica para manejar o para hacer la intervención terapéutica posterior. Las enfermedades que están asociadas con la obesidad vienen definidas en esta diapositiva, en la cual incluyen pues, daños en el sistema nervioso central, sistema respiratorio, metabólico, por supuesto el hígado, como más el D, como se ha venido hablando, en disfunción renal, disfunción reproductiva, limitaciones de la actividad de la vida diaria, que esta es otra cosa que es muy importante, el sistema cardiovascular, el sistema urinario, el sistema musculoesquelético, las diferentes dianas que pueden ser afectadas por la obesidad. Esta sería, como digo, la parte de obesidad clínica en los pacientes que han desarrollado estas cosas. ¿Por qué el gastroenterólogo tiene que estar implicado en el manejo multidisciplinar de la obesidad? Pues porque, como saben ustedes, numerosas enfermedades que manejamos diariamente el gastroenterólogo tienen que ver con la obesidad. Tiene que ver, por supuesto, el MAFLD, que como, en fin, creo que se ha hablado ampliamente, es probablemente una de las principales causas de cirrosis en su país y en el mío, una causa creciente de cáncer hepático. Sabemos que la obesidad se relaciona con colelitiasis y con cáncer de vesícula, sabemos que se relaciona con enfermedades colónicas como diverticulosis, pólipos, cáncer colorectal, sabemos que se relaciona con reflujo, dispepsia funcional, incremento de la unión de cáncer de la unión esofagogástrica, incremento del cáncer gástrico, pancreatitis aguda, en fin, probablemente cerca del 70 al 80% de las enfermedades que manejamos como gastroenterólogos tienen que ver con la obesidad. Y realmente el approach que hay que hacer a este tipo de enfermedades muchas veces es que tratando la obesidad van a mejorar la mayor parte de las enfermedades. Por lo tanto, el gastroenterólogo debe estar implicado en esto. Este es un trabajo del doctor Crespo, que está aquí presente, que ha hecho una revisión sobre el papel que tiene el gastroenterólogo en la obesidad, en el manejo de la obesidad, y yo creo que resume de una manera muy relevante cuál es el papel que puede tener el gastroenterólogo. Insisto, señalando la importancia del manejo multidisciplinar, en el cual el gastroenterólogo puede ser un actor clave y que realmente, digamos, define cuál es el impacto que tiene la obesidad en la salud digestiva a través de todas estas enfermedades que hemos comentado. De hecho, la Sociedad Española de Patología Digestiva ha sacado unas recomendaciones en obesidad que resumen de alguna manera cuál puede ser el papel que tiene el gastroenterólogo, como digo, en todas estas enfermedades que tienen que ver con la obesidad.
Y voy a intentar resumir cuál es el papel manejando la enfermedad hepática metabólica o el MAFLD, porque, como ven, creo que va a ser el mejor ejemplo en el cual los gastroenterólogos podemos estar implicados en el tratamiento de la obesidad. El tratamiento de la obesidad es necesario tratarla para tratar todas las comorbilidades. Por lo tanto, no puede uno desligar las enfermedades que se asocian a obesidad con el tratamiento de la propia obesidad, que es probablemente el primer tratamiento que tiene que recibir este paciente. En el tratamiento de la obesidad hay una pirámide de intensidad creciente que comienza, pues probablemente las modificaciones del estilo de vida, que asciende a la farmacoterapia, estando por encima la endoscopia metabólica y, por último, quizás lo más invasivo, lo más agresivo, que puede ser la cirugía. Yo en esta pirámide, doctor Crespo, tengo alguna duda de si la endoscopia metabólica puede ser que baje un escalón y se coloque incluso por debajo de la farmacoterapia, sobre todo porque muchas de las medicaciones de las que estamos hablando son medicaciones crónicas a un precio muy elevado que realmente tienen que darse probablemente de una manera absolutamente crónica. Sabemos que en el MAFLD la pérdida del 10% del peso se asocia a una resolución casi del 90% del NAS, del MAFLD. Además, se asocia en un 80% a una fibrosis, a una regresión de la fibrosis, y debería ser el objetivo ideal de pérdida de peso para modificar la historia natural del paciente que tiene enfermedad hepática metabólica. Y les ruego que se queden con esta cifra del 10% porque ven que se va a repetir a lo largo de la presentación. Una de las primeras opciones que tenemos los gastroenterólogos es utilizar endoscopia metabólica. Quizás la endoscopia metabólica más ampliamente utilizada ha sido el balón intragástrico. El balón intragástrico tiene más de 20 años en el mercado, probablemente utiliza el principio tan básico de ocupar parte del estómago para crear sensación de saciedad. Obviamente tiene un efecto temporal, puesto que el balón no se puede mantener a largo plazo, pero de manera temporal ha demostrado, por ejemplo, en pacientes con enfermedad hepática metabólica, que produce una reducción significativa de la pérdida de peso, que produce una mejoría de los parámetros metabólicos y que produce, en algunos casos incluso, una disminución de la fibrosis. ¿Qué problema tiene, como les decía, el balón? Que tiene una duración temporal. Hay balones que duran 6 meses, un año, incluso puede ser que en un momento determinado se pueda repetir, pero obviamente no es una solución definitiva para un problema crónico. En ese contexto ha aparecido la gastroplastia endoscópica vertical o la sleeve endoscopic gastroplastia, en la cual, como ven, se trata de un mecanismo que realmente hace una sutura gástrica, tubuliza el estómago y produce un efecto de restricción y un efecto de retraso del vaciamiento gástrico. Y esto, bueno, pues, es una técnica endoscópica que se hace prácticamente de manera ambulatoria, con un mínimo ingreso, y que, como digo, como pone aquí en esta diapositiva, consigue una pérdida de peso del 10% en el 75% de los pacientes. Hay ya estudios de esta técnica a medio plazo, a 5 años, en que parece que este efecto restrictivo se mantiene, incluso a pesar de que el paciente habitualmente pierde todas estas suturas que hacemos dentro de la cavidad gástrica para restringir. Nosotros tuvimos la oportunidad, y en esto también fue un trabajo que hicimos con el doctor Crespo, de publicar el primer trabajo que fue controlado, aleatorizado, randomizado en pacientes con enfermedad hepática metabólica, utilizando esta técnica, la técnica de la gastroplastia vertical, para evaluar el efecto sobre la enfermedad hepática metabólica. Este fue un trabajo publicado en este mismo año, en el año 25, en Clinical Gastroenterology, y que supuso incluso la portada de la revista de ese. Este fue un estudio en un pequeño grupo de pacientes en los cuales le aleatorizamos a recibir un tratamiento intensivo de dieta y ejercicio físico versus hacer la dieta y el ejercicio físico y añadir la gastroplastia, la endoscopia metabólica, la gastroplastia vertical. Fue un estudio doble ciego en el cual incluso al paciente que le cayó aleatorizado en la rama de la dieta se le hizo una endoscopia para digamos que el paciente no estuviera al tanto de si había recibido o no el tratamiento endoscópico. Como ven,
se observó que en el brazo del tratamiento endoscópico el 94% de los pacientes tuvieron una pérdida de peso relevante, que fue por encima, como digo, significativamente más que el brazo de la dieta intensiva y la ejercicio físico. Fíjense cómo fue la pérdida de peso, que fue muy importante en los 3 primeros meses, que fue cuando la dieta fue muy severa para los dos grupos, y como ven, el brazo de la gastroplastia, de la terapia endoscópica, mantuvo la pérdida de peso hasta aproximadamente casi un 10-11% del peso corporal al cabo de 72 semanas. Esta pérdida de peso se acompañó, y esta mejoría en parámetros de transaminasas, se observó una mejoría en la elastografía hepática y, como digo, de alguna manera se pudo comprobar que en este caso la utilización de terapia endoscópica fue significativamente superior a la dieta y a la intervención terapéutica. El segundo arma que tenemos para manejar a los pacientes con enfermedad hepática metabólica lo ha comentado la doctora Fátima de la Higuera, en el cual todos los agonistas GLP-1 han conseguido, como viene en la diapositiva, cifras variables de pérdida de peso. Fíjense que viene recogida liraglutida, semaglutida, tirzepatida, retratrutide. Como ven, pérdidas de hasta el 25% del peso corporal. Es una auténtica barbaridad en un grupo de pacientes pues, muy severo. Y como ven en la parte de abajo, la mayor parte de los pacientes, como ven con estas medicaciones, pierden peso. Estos agonistas GLP-1 han demostrado unos beneficios cardiovasculares que han sido comentarios en la sesión previa: disminución del riesgo cardiovascular de más de un 20%, mejoría en los parámetros de hipertensión, mejoría en la reducción de grasa hepática, mejoría incluso en parámetros neurológicos, neurocognitivos, mejoría incluso en términos de disminución de la cantidad de alcohol ingerido. Y en este sentido, los gastroenterólogos vamos a tener un papel muy importante, porque estos agonistas GLP-1 van a ser parte, como ha comentado la doctora Fátima de la Higuera, del arsenal terapéutico que vamos a tener. Los datos de este estudio, que los ha comentado la doctora previamente y que no voy a insistir, observan que al final más de un 60% de los pacientes consiguen resolver el NAS después de la utilización de semaglutida, y hasta un 40% casi de los pacientes mejoran la fibrosis hepática, solo, como ven, en un tiempo muy pequeño. Es interesante porque en este estudio, en el cual tuvimos la oportunidad de participar también, se observa que el beneficio de la semaglutida no solo es en los pacientes que pierden peso. Hay un efecto sobre la mejoría del hígado que no tiene que ver solo con la pérdida de peso, que probablemente tiene que ver con el efecto antiinflamatorio que tienen estas sustancias y que ahora se está intentando estudiar un poco. Pero claro, lo más importante de estas drogas es que pierde peso. Y fíjense de nuevo, 10% de pérdida de peso. Endoscopia metabólica, 10%. Semaglutida, 10%. Necesidad que tenemos para resolver el 90% de los pacientes que tienen enfermedad hepática metabólica, inflamatoria, fibrosis. 80-90% de los pacientes necesitan un 10%. En este estudio, como digo, se produjo una disminución muy importante de la fibrosis y de todos los parámetros metabólicos y transaminasas. Por lo tanto, la pérdida de peso, además, en este caso, el paciente con MAFLD va a hacer lo que el doctor Velarde nos ha contado previamente, es decir, conseguir el control de los factores metabólicos. ¿Cómo se puede tratar la hipertensión arterial, la diabetes en los pacientes que tienen MAFLD? La primera ocasión, tratar la obesidad, tratarla con la medicación adecuada, en este caso con los agonistas. No voy a insistir, la doctora Fátima lo ha contado muy bien, vienen nuevos inhibidores, la tirzepatida ya está disponible comercialmente, es probablemente una medicación con un efecto más potente que tiene la semaglutida, con pérdidas de peso más importantes a lo largo del tiempo. El retratrutide, que es un triple agonista,
de nuevo ha demostrado incluso un efecto mayor, hasta un 25% del peso corporal, y una disminución muy importante de edad. O sea que estas moléculas GLP-1 ya les digo que van a ser un elemento absolutamente esencial en el manejo del paciente que tiene obesidad y MAFLD, y por tanto los gastroenterólogos tendremos que aprender a utilizar estas. Además, por una cuestión meramente económica, estas medicaciones, siendo muy caras, cuestan exactamente, en España o en Europa, van a costar exactamente 5 veces menos que cuesta Resmetirom al año. Por lo tanto, probablemente esta medicación va a ser, obviamente, la primera medicación de elección en los pacientes que tienen enfermedad. ¿Cuál es el problema que tienen los agonistas GLP-1? Que cuando uno suspende la medicación se produce un rebote. Por lo tanto, es una medicación que hay que plantearse de tenerla, en principio, a largo plazo. Vamos a esperar los estudios de seguridad a largo plazo, pero como ya tenemos la indicación de diabetes hace muchos años, parece que no hay ninguna alerta o alarma a largo plazo de la medicación. Y hay que tener en cuenta que en la obesidad todos los tratamientos reciban, incluida la cirugía, que como ven en esta diapositiva, más de un 20% de los pacientes reganan peso después de la cirugía. Por lo tanto, digamos, dentro del arsenal terapéutico hay que estimar que esta enfermedad, ya lo definíamos en la primera diapositiva, es crónica, multifactorial, progresiva y recidivante. Por lo tanto, si el tratamiento que hagamos se suspende, la enfermedad va a volver o va a recidir. Así que yo creo que como conclusiones, creo que tenemos que ser conscientes, los gastroenterólogos, que esto es una enfermedad crónica, necesitamos cribar a los pacientes que tienen riesgo de poderla diagnosticar, tenemos que intentar individualizar cada una de las complicaciones que están asociadas a esta obesidad y desde luego tenemos que pensar en que tenemos que ser un actor clave para... y yo creo que, yo diría como resumen, que creo que el gastroenterólogo debe tener un papel determinante en el manejo de las personas que viven con obesidad. Como digo, están implicados en más del 80% de los pacientes que vemos en nuestra consulta diariamente. Creo que tenemos que hacer cribado diagnóstico adecuado según las definiciones nuevas y tratamiento de las enfermedades digestivas que están asociadas a la obesidad, teniendo en cuenta que probablemente el primer escalón sea el propio tratamiento de la obesidad de ese paciente. Y que en este caso tenemos herramientas propias como la endoscopia metabólica, que yo creo que va a tomar un papel creciente, sobre todo por cuestiones de costo-efectividad con respecto a la terapia farmacológica. Y, desde luego, en el caso de los gastroenterólogos con especial interés en la hepatología, realmente, como ha comentado antes la doctora Fátima, creo que se abre un panorama de múltiples tratamientos que probablemente van a ser combinados en pacientes a los cuales al MASLD que habitualmente vemos se asocia obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente ponencias. Los profesores nos pueden acompañar para las preguntas. Tenemos tiempo para 2 preguntas del público. ¿Alguien tiene? ¿Prestas el micrófono, Emilio, el doctor Crespo? Gracias. Aquí tenemos Adelante con las preguntas. Buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario. Me parece muy interesante la plática en general. El comentario que hizo la doctora Fátima, una revisión de los medicamentos en general que se están investigando. Llama mucho la atención que es un problema que se encuentra extendido en todo el mundo, ¿no? Nuestra sociedad actual, con todas sus contrariedades que vemos la carencia de alimentos en todo el mundo. Las naciones del tercer mundo tienen niños que mueren por falta de alimentación. Y por otro lado, tenemos una epidemia mundial de hígado graso con obesidad.
todo el mundo comenta que es la sociedad de la abundancia. Nunca los humanos habían tenido tantos alimentos como tenemos ahora. Y eso lo vemos que todos los países del mundo tienen una incidencia muy alta de obesidad. Por otro lado, el involucramiento de la sociedad en la resolución de problemas médicos, yo creo que es un punto clave, ¿no? Nosotros aquí en México vimos dos puntos importantes. Cuando se legisló la ley para controlar el tabaquismo en lugares cerrados, fue muy difícil, incluso los políticos se oponían a que surgiera esa ley. Y cuando se hizo la ley para venta de alimentos chatarra, llama mucho la atención que es en el año 2025 cuando formalmente se dejan de vender alimentos en las escuelas. En el año 2025 y apenas nosotros estamos haciendo una ley importante. Doctor, su pregunta, perdón. Dije que era un comentario, ¿no? Yo recuerdo que en el año 1100 en la ciudad de Córdoba, en España, existió un médico que se llamó Maimónides. Fue filósofo, teólogo y tuvo un libro de medicina que se rescataron algunas hojas de él. Un libro de medicina preventiva muy antiguo. Y él se preocupaba mucho por la prevención de las enfermedades. Se rescatan dos recomendaciones que hizo. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero es un espacio de preguntas, no de comentarios. Dos comentarios nada más. Dos palabras nada más. Recomendaba él comer poco y hacer ejercicio. Se acomoda, yo creo, a lo que estamos hablando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rocío y soy nutrióloga. Y con respecto a la obesidad clínica y preclínica, a mí todavía como que me hace mucho ruido cómo podemos apoyar como nutriólogos a detectar ciertas alteraciones, porque si bien los criterios para poder saber si una persona tiene más de 2, 3 o 4 disfunciones orgánicas, sí los criterios son bastante amplios y a veces ni la persona misma puede saber que tiene un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bueno trabajar de manera multidisciplinaria para ver cómo podemos apoyar ahí. Y lo otro que me hace mucho ruido es la pérdida de peso del 10%, y creo que hay que empezar como a cambiar un poquito esto, porque puedo perder peso por deshidratación, puedo perder peso por otras cuestiones, pero creo que sería kilos de grasa perdido, porque el enfoque va hacia la composición corporal. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Doctor Crespo. Voy a hacer dos preguntas, comentarios muy breves. Una, para el doctor Velarde. ¿A qué paciente con un MASLD y factores de riesgo vascular con un score 2 alto no le darías estatinas, o a quién se las darías? ¿Qué estatina le darías y por cuánto tiempo? Y si la alteración del hígado tiene algo relevante que ver. Y segundo, al doctor Calleja. En un enfermo tipo con un MASLD que está con un F3, que es diabético, porque la mayor parte de ellos son diabéticos, bien controlado, con más de 50 años y con un BMI de más de 30, ¿por qué no le daría semaglutida? Si hay alguna razón. U otro GLP-1. Buena pregunta, Javier. Yo creo que la indicación de la estatina va de la mano de la indicación cardiovascular. Evidentemente la potencia de las estatinas la debemos de conocer. Hay estudios con simvastatina que mejora la rigidez del hígado, pero si aquí el objetivo es cardiovascular, creo que tenemos que utilizar estatinas que tengan más potencia. Rosuvastatina, atorvastatina probablemente sean una buena opción, cuidando ese riesgo que de repente tenemos de rhabdomiolisis o lesión hepática, que lo vemos poco en la práctica clínica, cuando menos aquí en México, pero si tiene indicación de estatina, sí la debemos de dar. Con respecto al paciente que has comentado, yo creo que siendo un diabético
ya lo ha puesto la doctora de Leguera en las recomendaciones de todas las sociedades endocrinológicas, se utilizan los agonistas GLP-1 como tratamiento de primera elección en estos pacientes diabéticos. Sí que hay que tener en cuenta una cosa, es que la dosis que se utiliza para la diabetes es de 1 miligramo y la dosis que se ha presentado en el estudio SENCE es de 2,4 y la que se pierde peso es 2,4. Obviamente la dosis de 1 miligramo hace que pierda peso también el paciente, pero no tanta como pierde con el de 2,4. O sea que probablemente, dependiendo de la obesidad, utilizaría una u otra dosis, pero siempre pondría un agonista GLP-1 en el tratamiento de un paciente diabético con MASLD, sobre todo si tiene fibrosis significativa. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, no vamos a continuar con más preguntas. Los invito a que se acerquen a nuestros profesores para si tienen alguna otra pregunta que hacerles. Muchísimas gracias. Excelente mesa.